Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a Patadas a un Balón, el podcast de fútbol que te va a contar historias que deberías conocer. Bien, yo soy Jonathan Ginés y este es un proyecto nuevo, un proyecto que se inicia para intentar conocer esas historias de fútbol que tal vez deberíamos conocer y que por el motivo que sea todavía no conocemos. Al final, la base del nombre del programa viene a eso, a por qué es Patadas a un Balón. Pues bien, sabemos que es una frase que se utiliza típicamente para decir que el fútbol no es más que un juego o que no es más que hombres o mujeres pegándole patadas a una pelota. Pues bien, en Patadas a un Balón lo que vamos a intentar contar son historias de fútbol para que verdaderamente se demuestre que no es solo pegar patadas a un balón. De momento, como veis, tenemos una humilde decoración para lo que estéis viendo por YouTube y para los que estéis escuchando el podcast, tengo a mi derecha las botas con las que empecé a jugar a fútbol. Se mantienen bastante bien porque probablemente tengan ya unos 25 años. Y a mi izquierda una réplica de la Copa del Mundo, probablemente el sueño de todo jugador que empieza a jugar a este bello deporte. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a intentar conseguir con este podcast? Pues vamos a intentar que esas historias o esos sueños o llamémoslo aventuras de jugadores se vayan conociendo y también, por supuesto, de selecciones. ¿Por qué selecciones? Hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados, vamos a reflejar este amor por el fútbol con este primer programa de Patadas a un Balón. Y lo vamos a hacer hablando de la Copa Asia y peculiarmente en la selección de Tayikistán. Selección que ha conseguido hacer historia, ya que en su primera participación en la Copa Asia llegó a conseguir los cuartos de final de esta competición. Alcanzó esos cuartos de final. Y además, mediante un seleccionador muy peculiar y de que hoy conoceremos su historia, que es Peter Sagat. Dentro de lo que es el mundo del deporte o el mundo en este caso del fútbol, sabemos que es muy cambiante y que al final la actualidad manda. Así que hemos aprovechado para hablar de dos competiciones que son realmente mágicas, tanto la Copa Asia como la Copa África, de la que también hablaremos en este programa. Para poner un poquito en contexto, vamos a hablar sobre la Copa Asia. ¿Cuándo empezó? Pues bien, la Copa Asia comenzó en el año 1956, ahí se hizo su primera edición, y es una competición que ocurre igual que la Eurocopa o que un Mundial, se celebra cada 4 años. Algo que llama mucho la atención en comparación con la Copa África, por ejemplo, que es bianual, cada 2 años tenemos el torneo, y que además también, al igual que ocurre con la Copa África, se celebra en invierno. Algo que siempre es un problema para los clubes europeos sobre todo. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que es la competición. Este año en Qatar se ha celebrado la edición número 18 y finalmente el título ha sido precisamente para Qatar, que consigue de esta manera 2 consecutivos y los únicos 2 en su historia. Pero nosotros vamos a hablar de Tayikistán, de esta selección y cómo empezó esta aventura en su primera clasificación a la Copa Asia. Para poner un poquito en contexto, Tayikistán es uno de los países más pobres del centro de Asia. De hecho, los últimos estudios revelan que la población en Tayikistán está más del 40% en el umbral de la pobreza y que parte de ese porcentaje vive con apenas $1.50 al día. Teniendo en cuenta estos datos, ha sido muy difícil que el deporte en este caso se desarrolle en el país y particularmente el fútbol, ya que además la liga no tenía un nivel muy alto y el nivel de competición de Asia cada vez mejora, ya que también hay que recordar que en la competición están participando países como Japón, que hizo un espectacular Mundial de Qatar, Arabia Saudí, cuya financiación está ayudando a que el fútbol crezca, Qatar por supuesto, y también Corea del Sur, que tiene prácticamente a todo su plantel jugando en Europa. A esto además hay que añadir a la selección de Australia, que desde 2005, a pesar de pertenecer al continente de Oceanía, también participa en la Copa Asia, ya que el nivel de su continente no era suficiente para ellos y decidieron pedir ese permiso, que se les concedió, para jugar la competición asiática. Otros datos curiosos de Tayikistán es que más del 90% del país está cubierto de montañas y además casi el 50% del país está a más de 3.000 metros de altura, lo que hace muy complicado la práctica de cualquier deporte en un país en el que además los deportes que más fama tienen o los que más se practican son los que tienen que ver con la lucha, donde precisamente el país ha obtenido 3 medallas olímpicas. Y además también desarrollan muchos deportes ecuestres, es decir, que cuentan también con la participación de los caballos. Sin embargo, la leyenda del deporte en Tayikistán fue el atleta Dilshod Nazarov, campeón olímpico en las Olimpiadas de Río en lanzamiento de martillo. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos repasado sobre los deportes, vamos a hablar un poquito ya de la selección de Tayikistán de fútbol.
Tayikistán pertenecía a la URSS, por lo tanto los jugadores de Tayikistán que tenían mucho nivel acababan jugando para la Unión Soviética, pero una vez desapareció la Unión Soviética se formó la selección independiente de Tayikistán en el año 1992. Sin embargo, la selección no comenzaría ahí su andadura hacia una clasificación a un Mundial o una Copa Asia, ya que el Mundial se iba a celebrar en Estados Unidos, decidieron hacer un boicot y ni siquiera participar en la fase clasificatoria, y tampoco pudieron hacerlo en la fase clasificatoria de la Copa Asia, ya que el país se encontraba prácticamente en guerra desde el año 1992 al año 1995. A nivel currículum, la selección de Tayikistán no había tenido ningún logro a nivel absoluto, como hemos dicho, hasta este año con su clasificación a la Copa Asia. Sin embargo, la selección sub-17 sí que ha participado en mundiales. Lo hizo en el año 2007, en el que llegó a octavos de final, y en el año 2019, donde cayó en la fase de grupos y precisamente se enfrentó a España, que goleó por 5-1. En esa selección española estaban jugadores como Pedri, Jeremy Pino, Ilais Moriba, entre muchas estrellas más. Sin embargo, uno de los momentos más destacados del país fue durante la pandemia, ya que Tayikistán, siguiendo el ejemplo de otros países como Bangladesh o Nicaragua, no detuvo su liga. Por lo tanto, si alguien quería consumir fútbol, tenía que ser el fútbol de Tayikistán, lo que para los grandes forofos hizo que la liga empezara a tener una audiencia que no esperaban y que algunos jugadores aprovecharan esto para sobre todo hacerse virales. Además hay que recordar que en un encuentro uno de los goles fue celebrado y detrás justo había una pancarta en la que se podía rezar un lema para mandarle fuerza a España por la situación tan crítica que vivía en ese momento con el COVID. En cuanto al nivel de la liga, el exjugador español José Ballester dice que su equipo, el Isticol, uno de los más famosos y más fuertes de la liga, podría competirle a un equipo de segunda división española, y recuerda que en un partido amistoso de hace unos años llegaron a empatar contra el Schalke 04. Pero nosotros ahora vamos a centrarnos ya en lo que es la selección, cómo fue la aventura de esta selección y por qué es tan importante lo que ha alegrado Peter Segar con sus muchachos. Peter Segar nació en 1966 en la extinta Yugoslavia, ahora tiene la nacionalidad croata, y desarrolló su carrera como futbolista en Alemania. Por desgracia, las lesiones de rodilla le llevaron a retirarse con tan solo 27 años. Precisamente con esta edad empezó su trayectoria como ayudante de entrenador en el Fútbol Club Clow, equipo alemán en el que desarrolló su carrera hasta que las lesiones le llevaron a retirarse. Además de su experiencia en el Clow, Peter Segar comenzó también a trabajar con diferentes clubes en Alemania en sus categorías inferiores, donde allí Peter Segar se ganó el apodo que le ha seguido acompañando durante toda su carrera, el arquitecto, ya que se le conocía como un entrenador con muy buen ojo para ver qué chavales iban a ser los que podían llegar a la élite dentro de esos equipos, y muy pocas veces fallaba. En 2001 se marchó a Austria, donde estuvo en 3 clubes diferentes en sus primeras aventuras como entrenador principal. Aunque la primera selección que llamó a su puerta fue la de Georgia. En 2006, Segar comenzó a trabajar como parte del equipo de entrenadores en el equipo nacional de Georgia, junto a Klaus Toppmöller. Entre 2006 y 2008, Peter Segar también aceptó el papel de entrenador de la selección nacional sub-21, donde en muy poco tiempo desarrolló a más de 18 jugadores que jugaron y siguen jugando a día de hoy para Georgia. Con Segar como entrenador, la selección sub-21 logró uno de los mayores éxitos de la historia del fútbol del país, ya que consiguió ganar por 2-0 a la selección rusa sub-21 y consiguió en ese playoff clasificarse para el europeo sub-21 de 2007. El 1 de abril de 2008, Peter Segar fue nombrado director técnico de la selección de Georgia. También estuvo además como seleccionador. Fue solamente en 2 partidos amistosos, contra Estonia y Portugal, antes de que el entrenador mítico de selecciones y clubes Héctor Cúper llegara para ocupar su puesto. Pero su popularidad en Georgia no fue solamente por el ámbito deportivo, sino que durante un conflicto bélico entre Rusia y Georgia en el año 2008, Peter Segar dio un discurso en la plaza Rustaveli de Tiflis donde prometió a miles de personas que estaban allí congregadas que no abandonaría el país a pesar del conflicto. Y Peter Segar cumplió su palabra. Estuvo varios años en el país a pesar de este conflicto, hasta que finalmente su contrato terminó y pondría rumbo a Indonesia. Tras sus años en Georgia, Peter Segar tendría su primera aventura exótica de las muchas que vamos a ver durante su carrera, y se marchó a Indonesia. Allí desarrolló un equipo de segunda división y los buenos resultados y métodos de trabajo le llevó a que equipos de primera división y la selección nacional se interesaran por él.
Finalmente se decantó por el Makassar, un equipo de Indonesia de primera división, donde obtuvo un título de Copa y renovó hasta el año 2017. Pero tras este gran año de éxito, y a pesar de tener ese contrato de 4 años, algo que no es nada común en el fútbol de Indonesia, en el año 2013 decidió dimitir. En septiembre de 2014, Peter Segar volvió a Europa y lo hizo en Bosnia-Herzegovina. Aceptó la oferta de un club de la Premier League de Bosnia, el Zvezda Gardak. Aunque el croata llevó a este club a mitad de tabla y estuvo sin ningún riesgo de descenso durante el año, en abril de 2015 el club cambió de dirección deportiva y decidieron despedir a Peter Segar. El resultado de despedir al arquitecto fue el descenso del equipo a la segunda división de Bosnia. Como os acabo de comentar, la vida de Peter Segar tiene muchas y muchas aventuras exóticas. La siguiente fue en Afganistán. Tras su aventura en Indonesia, esta nueva aventura le llevaría a uno de los países que además en ese momento era el considerado más peligroso del mundo. El croata prometió que utilizaría su experiencia y conocimiento en desarrollo del fútbol para que Afganistán llegue a conseguir grandes cosas y llegue a sentir orgullosa a su población. Ganó 6 de 8 partidos oficiales con la selección. Ganó 4 partidos de la Copa del Sur de Asia. Uno de ellos lo acabó perdiendo en la próloga. Y estuvo a punto de clasificar a la selección para el Mundial de Rusia. Si no llega a ser porque en su camino se cruzó la selección de Japón. Precisamente el motivo de este primer episodio de podcast dedicado a Tayikistán es por ser una selección que consiguió hacer historia clasificándose a su primera Copa Asia. Pues bien, esto mismo hizo Peter Segar con Afganistán. Les clasificó por primera vez en su historia a la Copa de Asia. Sin embargo, la dirección deportiva decidió destituirlo en febrero de 2017. Algo que no entendió la población, ya que había desarrollado muchísimo el nivel del equipo y parecía que podían competir a un gran nivel en esa competición. Sin embargo, Peter Segar no tuvo la oportunidad de hacerlo. Tras marcharse dolido y con mal sabor de boca de Afganistán, Peter Segar en marzo de 2018 firmaría por la selección de Maldivas con un contrato de 2 años. Peter Segar ganó su primer partido oficial en la clasificación para la Copa de Asia con un contundente 7-0 contra Bután. Esa fue además la primera victoria de Maldivas en casi un año. Aunque si algo llamó la atención de todo el mundo y fue una gran sorpresa, fue que las Maldivas conseguiría un título con Peter Segar, la Copa del Sur de Asia, la Copa SAF o Suzuki 2018. Lo hizo en Bangladesh, contra todo pronóstico ganó en la final 2-1 contra la gran favorita, la India. Peter Segar participaba así en su segunda final de esta competición, ya que precisamente con Afganistán había llegado a esa final hace 2 años, pero no tuvo la suerte de llevarse el título. Tras este éxito, el 7 de enero de 2020, y de mutuo acuerdo, la selección de Maldivas y Peter Segar decidieron separar sus caminos, pero Peter Segar se había llevado una copa con él. Tras sus 2 años en las Maldivas, Peter Segar tuvo otros 2 años de descanso, hasta que en enero de 2022 llegó el momento que todos estábamos esperando, la llamada de Tayikistán. El reto de Peter Segar sería precisamente lo que ha conseguido, clasificar a la selección a la Copa Asia, ya que su antecesor había conseguido meter al equipo en la segunda fase de clasificación de Asia. Y aquí llega un punto importante. Para clasificarte a la Copa Asia debes pasar 2 fases de grupo. La primera es un grupo grande de 6 equipos con ida y vuelta, donde la selección de Tayikistán tuvo la mala suerte de coincidir con Japón y por lo tanto no tuvo la opción de optar a esa primera plaza. Una vez emparejado como segundo de grupo, en su nuevo grupo, la fase de clasificación cuenta con solo un partido contra tu rival. Los grupos son de 4. Los primeros se clasifican a la Copa Asia. Y los 5 mejores segundos de 6 grupos se clasifican también. Por lo tanto, Tayikistán le valdría casi seguro ser segunda para estar en esa Copa Asia. ¿Contra quién tendría que competir? Contra Kirguistán, equipo que había quedado tercero en su grupo y que también continuaba en la aventura por clasificarse, Singapur y Birmania. La suerte esta vez quiso que Tayikistán, a pesar de jugar en campo de Kirguistán, cosa que no se había comentado, y es que la fase de clasificación se disputa en uno de los países que compone el grupo. La mala suerte fue que Tayikistán no fue el que acogería estos partidos. Pues bien, Tayikistán consiguió ganar sus 2 primeros partidos, tanto a Birmania como a Singapur. De hecho, a Birmania le goleó. Tenía prácticamente la clasificación conseguida, porque tenía 6 puntos y eran los mismos que tenía Kirguistán.
Pero claro, a la última jornada, Filipinas llegó con opciones de adelantarles, ya que si ganaba su partido podría haber un triple empate y todo se decidiera por golaveraje. Sin embargo, la selección de Palestina goleó a Filipinas. Los partidos se jugaron a la misma hora, pero la información estaba llegando al campo, lo que provocó un bizcocho. Un 0-0, en el que Tayikistán por su golaveraje se clasificaría a la Copa Asia por primera vez en su historia y como primera de grupo, y Kirguistán también se clasificaría como segunda de grupo. Pero antes de empezar este torneo continental, tenían un torneo anterior, ya que en el verano de 2023 iban a participar en la primera competición de Centroasia, la CAFA, una competición que disputan 7 selecciones: Afganistán, Irán, Kirguistán, Omán, Turkmenistán y Uzbekistán. De estas 7 selecciones, las 2 pasan a semifinales, las 2 primeras de grupo, y el resto quedan eliminados. Pues bien, Tayikistán quedó emparejada en un grupo de 3 selecciones, Uzbekistán y Omán. Un empate frente a Omán y una derrota por 5-1 frente a Uzbekistán les dejó como última de grupo, lo que fue un varapalo para Peter Segar, ya que el gran impulso que se había conseguido con la clasificación asiática les llevaba a pensar que podían optar a ganar este título que finalmente se llevó la máxima favorita, Irán. Tras la decepción de la Copa CAFA tocaba rehacerse, y madre mía si Tayikistán lo hizo. La selección de Peter Segar llegó invicta a la Copa Asia, es decir, desde el mal resultado y eliminación en la Copa Central Asiática, la selección de Tayikistán no perdió ni un partido. Sus resultados de empates y victorias cuentan además con una victoria por 6-1 frente a Pakistán en la fase clasificatoria para el Mundial de Estados Unidos y un empate contra la selección de Jordania. Con este nivel de motivación y con un Peter Segar sabiendo que sus jugadores pueden dar una pizca más, llegaron a la Copa Asia. Pero una vez hemos repasado la trayectoria de Peter Segar, vamos a ver quién eran esos jugadores que iban a intentar ayudar a Peter Segar a hacer historia. ¿Qué jugadores componen la selección de Tayikistán? Pues bien, de la plantilla de convocados para la Copa Asia de Qatar 2023, ningún jugador milita en ninguna liga top europea. Es más, tan solo 5 jugadores de Tayikistán juegan en Europa. Rustam Shoryov juega en la primera división de Estonia en el Levadia, equipo que entrena Curro Torres, leyenda del Valencia Club de Fútbol, de hecho del mejor Valencia de la historia. 2 ligas y una Copa de la UEFA consiguió Curro Torres con el equipo. También en Europa juega Sarmos Samiev, que juega en la primera división de Moldavia. Y luego hay 2 jugadores que juegan en categorías inferiores en Rusia, es decir, en los equipos filiales. Aldizon Aini juega en el segundo equipo del Krasnodar ruso y Rusian, precisamente, juega en el segundo equipo del Zenit de San Petersburgo. El último jugador que nos queda que juega en Europa es Umaraev, jugador muy importante en su equipo, en el CSKA de Sofía, donde ha conseguido estar jugando la previa de Conference y además el año pasado obtuvo el título de campeón de Copa. Y un jugador que ya no milita en Europa, pero que sí que lo hizo y que ha sido el único que ha tenido una experiencia precisamente en nuestro país, fue Amadoni Komolov. Jugó en el juvenil del Rayo Majadahonda en la temporada 2021 y en el Paracuellos en la temporada 21-22, antes de acabar volviendo a su país. Por cierto, para los que estéis escuchando y estéis sufriendo, o para los que me estéis viendo y también os estéis dando cuenta de lo que estoy sufriendo, es bastante difícil pronunciar bien los nombres de Tayikistán. Prometo que lo intento al máximo, pero es difícil. De hecho, el nombre que viene ahora es importante porque es el jugador con más internacionalidades del país, Davron Ergasaev. No sé si lo he pronunciado bien o no, pero bueno, este jugador debutó en el año 2008 y llevaba 77 internacionalidades. Y digo llevaba porque Peter Segar decidió contar con jugadores más jóvenes y no llevar al jugador a la Copa Asia. El que sí que va a la Copa Asia es el máximo goleador histórico del país, Maunker Dazilov, que en 52 partidos ha marcado 20 goles. Hemos hecho un repaso de los jugadores europeos, pero ¿dónde militan el resto de jugadores? Pues bien, el resto lo hacen en Asia, y particularmente todos juegan prácticamente en Tayikistán. Sí que es cierto que hay otros jugadores que están, por ejemplo, en Persópolis y diferentes clubes, como Irán, Arabia Saudí o Uzbekistán, pero la mayoría lo hacen todos en Tayikistán. Dentro, además de esta mayoría, la mayoría de jugadores lo hacen en el Istiklol, que es el más laureado, 12 títulos en su historia, 10 de forma consecutiva. Pues bien, con este pequeño repaso a la plantilla, vamos a repasar su participación histórica en la Copa Asia. El grupo de Tayikistán lo componían Líbano,
la anfitriona Qatar y China. Con este grupo su primer rival fue la selección china y el resultado fue un 0-0. Tras este marcador se enfrentaron a la selección qatarí, donde después de muchos meses obtuvieron su primera derrota, perdieron contra la anfitriona por 1-0, lo que les dejaba pendiendo de un hilo que se iba a jugar frente al Líbano en la última jornada. Hay que recordar que en la Copa Asia se clasifican también parte de los que quedan terceros de grupo. Pero Tayikistán quería algo más, quería ganar ese partido y asegurarse la segunda plaza. El partido arrancó perdiendo, lo que dejaba al equipo ya entre la espada y la pared, pero tuvo suerte y pudo acabar dándole la vuelta al marcador. Una remontada que comenzó en el minuto 80 con un gol de Umaraev y que la consolidó Karmulov en el minuto 92, consiguiendo clasificar como segunda de grupo, el objetivo que les había marcado Peter Sagan, en su primera participación en la Copa Asia y consiguiendo así llegar a los octavos de final. Tras haber conseguido el objetivo propuesto por Peter Sagan, clasificarse en los octavos de final, su rival iba a ser Emiratos Árabes Unidos, rival muy complicado por diversos motivos. El principal es que en sus dos últimas ediciones la selección de Emiratos Árabes Unidos ha llegado a semifinales. Además tienen la experiencia de haber jugado una final que perdieron por penaltis y tienen varios jugadores que militan en Europa o en niveles top del fútbol asiático. Claramente eran los favoritos, no solo en las apuestas, sino en el ambiente, en el estadio se podía palpar que Tayikistán, habiendo alcanzado los octavos, ya había hecho suficiente. Pero ni para Peter Sagan ni para sus jugadores habían conseguido nada. Y es que Peter Sagan parte con la gran motivación de que siempre intenta llevar a sus equipos un paso más allá. De hecho, no lo he comentado anteriormente, pero una de las frases que marcó la trayectoria de Peter Sagan fue que un jugador de Afganistán dijo que desde que el seleccionador había llegado creían que su país podía participar en una Copa del Mundo. Pues bien, con actitudes como esta, Peter Sagan enchufó a sus chicos para que no tuvieran ningún miedo y lucharan por alcanzar el sueño de la siguiente ronda. Pues bien, ese sueño se empezó a acercar cuando en un balón centrado por un central, el otro central de Tayikistán conseguiría anotar el gol en el minuto 30, dando así la alegría más grande hasta el momento en el país. El gol lo anotó Janov y el centro, como hemos dicho, fue del otro central, Dusaboev. A partir de ahí, Tayikistán tuvo varias ocasiones para sentenciar y luego Emiratos Árabes tuvo varias ocasiones para empatar el partido. Cuando el partido prácticamente ya estaba a punto de finalizar, en el minuto 95, Emiratos Árabes Unidos empataría el partido, llevándolo así a una prórroga. Una prórroga en la que ambos equipos tenían miedo a perder y que por lo tanto acabó llegando a los temidos penaltis. En la tanda de penaltis, Yatimov se convirtió en el héroe. El portero de Tayikistán paró un penalti y no necesitó hacer nada más, ya que sus compañeros anotaron los 5 que lanzaron. Y de esta manera Tayikistán hacía más historia, clasificándose en su primera participación a unos cuartos de final. Y además, en esos cuartos se enfrentaría a Jordania, equipo que jamás había estado tampoco en unas semifinales. Por lo tanto, en este partido ya no iban tan por debajo en las apuestas, ya se creían que podían alcanzar unas semifinales. Algo que parecía totalmente imposible, ya parecía totalmente alcanzable. Tras la clasificación, Peter Sagan había llegado a conseguir otro hito más. No solo habíamos clasificado a la selección, no solamente hemos pasado una ronda, ahora quería hacer historia en la rueda de prensa. Y es que tras la clasificación, Peter Sagan dio una masterclass de cómo motivar a tus jugadores y de la importancia que se le da a que países como en este caso Tayikistán puedan conseguir sueños o puedan conseguir logros como este. Peter Sagan en rueda de prensa dijo que sus jugadores eran auténticos luchadores, que Tayikistán es un país de luchadores y que por eso no importaba el rival, que el equipo iba a salir siempre a luchar. También dijo que estaba orgulloso de ver cómo niños en Tayikistán ya llevan la camiseta de la selección, que durante sus años allí estaba viendo cómo gente iba con camisetas del Manchester, del Chelsea, del Madrid o del Barça, pero que ahora esos niños prefieren llevar la camiseta de su selección, algo que para él mostraba la grandeza de lo que se estaba consiguiendo en este momento. Peter Sagan también dijo que sus jugadores creen en él y creen en ellos mismos, y además remarcó que la población de Tayikistán es una población luchadora y que por lo tanto nadie va a poder luchar más que ellos. Y acabó con una maravilla, que es diciendo que le encantaría seguir bailando, refiriéndose a que la selección, cuando acabó el partido, los jugadores intentaron bailar con él, algo que Peter Sagan no veía muy bien porque era bastante patoso y además acabó con sus gafas rotas. Un momento muy feliz para él. ¿Por qué? Porque dijo que no le importaría que se le volvieran a romper las gafas si eso quería decir que su selección había alcanzado las semifinales.
Como habéis podido notar, hasta incluso el tono de voz me cambia, pero es que precisamente el proyecto de Patadas a un Balón viene de aquí, de que se cuenten historias como esta, de que un país de los más pobres de Asia haya conseguido motivar a toda una población y que además un seleccionador como Peter Segar haya conseguido que su equipo, a base de luchar, llegue a alcanzar cosas o cuotas que parecían imposibles, como en este caso unos cuartos de final de una Copa Asia. En esa rueda de prensa, Peter Segar además añadió que cuando se ganó al Líbano fue como ganar una Copa Asia. Es decir, la celebración que hubo dentro del vestuario fue como si se hubiera ganado un título. Lo mismo que ocurrió frente a Emiratos Árabes Unidos. Por eso sus gafas rotas, por eso esa vergüenza a bailar. Porque la selección de Tayikistán estaba viviendo un sueño, algo que realmente ni siquiera soñaban con alcanzar. Unos cuartos de final que para selecciones como Japón, Irán, Arabia Saudí, Qatar son una obligación, para ellos se había convertido en obtener un título. Y además tienes la ventaja de que lo has celebrado como un título y vas a tener la oportunidad de volver a jugar. Vas a tener en este caso la oportunidad de seguir bailando, que es lo que le gustaría a Peter Segar. Por desgracia, no hubo más bailes para Tayikistán. En el enfrentamiento de cuartos, con todo el país pendiente, con todo el país esperando otra hazaña, fue Nasib, el defensa jordano, el que bailó. Y es que así celebró un gol que además no fue suyo, sino de Janov. Ese hombre que anotó el gol que les permitió seguir soñando fue el que con un gol en propia acabó con el sueño de Tayikistán. La selección peleó una y otra vez por intentar conseguir el empate, pero no fue suficiente. De hecho, en nuestras redes sociales, en Instagram, podéis ver un vídeo de cómo vivió el partido Peter Segar. Es 1 minuto 15 o así, vale la pena. Que por cierto, aprovecho para hacer un inciso. Patadas a un Balón está en YouTube, en Instagram, en TikTok y en X. No cuesta nada dar un follow y mantenerse al día. Vais a encontrar distinto contenido. Podemos ver hasta vídeos graciosos, historias curiosas y en Twitter un día a día de historias que se deben saber, que para eso está Patadas a un Balón. Pero bien, volviendo, que me pierdo una vez mencionado el tema redes sociales. Tras esta derrota finalizaba el sueño del país, de Tayikistán. Un sueño que se terminaba a lo mejor frente a un rival que no se esperaban que terminara con su sueño. Y es que Jordania alcanzaba sus primeras semifinales, acabó alcanzando su primera final y acabó perdiendo esa final frente a Qatar. En una final que acabó 3-0 con 3 goles de penalti. Un hat-trick de penaltis. Tras la eliminación, Peter Segar y sus chicos ya tienen que pensar en el siguiente objetivo. ¿Por qué no intentar clasificarse para una Copa del Mundo que además este año va a acoger a más selecciones? Para conseguirlo deberán pasar en una primera fase de grupos en la que hay 4 selecciones, Arabia Saudí, Pakistán y precisamente Jordania, a la que se volverán a enfrentar en junio. En este caso hay que tener en cuenta que la selección de Tayikistán empató un partido frente a Jordania y ganó a Pakistán, por lo que ahora mismo ocuparía la segunda plaza. Entonces, ¿qué ocurre? Si la selección de Tayikistán queda segunda, ¿ya está clasificada para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá? No, todavía quedaría participar en este caso en la tercera ronda de clasificación. Una vez alcanzas ese cupo de 18 selecciones, son repartidas en 3 grupos de 6, donde las 2 primeras clasificadas ya se aseguran su billete al Mundial. Si la selección queda tercera o cuarta, jugaría una cuarta ronda y si quedara quinta o sexta, ya quedaría eliminada. Voy a leeros qué ocurre si la selección en este caso quedaría tercera o cuarta. Se iría a la cuarta ronda, donde los 6 equipos clasificados se distribuyen por sorteo en 2 grupos de 3 cada uno. Los primeros puestos de cada grupo se clasificarían directamente para el Mundial. Es decir, si quedas tercero o cuarto de tu grupo, ojo que perdemos aquí el decorado, si quedas tercero o cuarto de tu grupo, podrás tener la opción de competir de nuevo en otra fase de grupos y si ganas tu grupo vas directamente al Mundial. Pero ¿qué ocurre si quedas segundo? Si quedas segundo de ese grupo de 3, todavía tendrías opciones de clasificarte, ya que jugarías contra el segundo del otro grupo y si consigues ganarle te irías al playoff internacional para clasificarte para la Copa del Mundo. Queda mucho para eso, lo repasaremos si Tayikistán lo consigue, pero para que os hagáis una idea de que este primer sueño de la Copa Asia puede haber sido el primero de muchos que puede conseguir Tayikistán y el bono del arquitecto Peter Segar. Pues bien, se está acercando el final de este primer podcast. Espero que os haya gustado este primer episodio. Sé que ha sido denso, nombres complicados, competición asiática, puede que no estuviéramos muy
ni yo incluso esté muy socializado a esta competición, pero la verdad es que tanto la Copa Asia como la Copa África son 200% recomendable. Es decir, desde aquí ya os digo que os marquéis en la agenda la próxima Copa África dentro de 2 años y la próxima Copa de Asia de 4. El ambiente es increíble en los estadios, está mejorando el nivel de tanto las selecciones africanas como las asiáticas, se ve tremendo show, y es más, para los que me veis a través de YouTube, os voy a explicar para los que me estéis escuchando a través del podcast, porque voy a sacaros una cosa que tengo por aquí, que me hace mucha ilusión, y es la camiseta de Costa de Marfil. No sé si me había escuchado porque estaba tapando el micro. La camiseta de Costa de Marfil, campeona de la Copa África. Aquí tengo el nombre del mitiquísimo Didi Drogba. ¿Y por qué saco esta camiseta? Porque, como he dicho, estas competiciones son muy importantes, son apasionantes y hay muchas historias que contar. Así que en el siguiente Patadas a un Balón hablaremos de la Copa Africana y de lo que ha conseguido Costa de Marfil, que a base de tener multitud de trabas ha acabado siendo campeona de la Copa África y además lo ha sido en su país, al igual que Qatar en la Copa Asia. Y además, si todo va bien, que espero que sí, tendremos nuestra primera entrevista. Y es que Costa de Marfil recibió una goleada de Guinea Ecuatorial. Y desde Patadas a un Balón vamos a intentar contactar con varios jugadores de esa selección para que nos cuenten qué se sintió y qué sienten ellos al haber ganado a esta selección y ver ahora que han acabado siendo campeones de África. Así que espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciendo este primer episodio. Os vuelvo a recordar que dejar likes, suscribirse es totalmente gratuito y me vais a hacer muy feliz. Que para todos los amantes del fútbol espero que este sea el primero de muchos episodios. Y por supuesto, por favor, también podéis dejar un follow en TikTok, Instagram y en X. Patadas a un Balón. Todo junto, todo minúsculas, simple. Y ahí volveremos a seguir teniendo contenido, repasaremos cosas que hemos dicho y visto aquí en el podcast y cosas que, por supuesto, van actualizándose día a día en este mundo tan apasionante y bonito que es el del fútbol. Soy Jonathan Ginés, ha sido un auténtico placer y nos vemos en el próximo programa de Patadas a un Balón. Recuerden, no es solo Patadas a un Balón, es mucho, mucho más. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Tajikistan.